Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hay varias cosas para explicar porque hay mucha gente que está visitándonos por primera vez. Pero creo que vamos a empezar por lo más importante, que es por Roberto. Después habrá tiempo para explicar un poco qué somos nosotros como Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos. Hoy hay mayoría que me conoce esta historia, pero la voy a contar para aquellos que quizá no la conozcan. Yo fui alumno de San Cristóbal, y entonces fui alumno de Roberto Romano en caligrafía y dibujo. Después fui docente de San Cristóbal, así que estuve unos años como compañero docente de Roberto. Roberto también fue profesor del mayor Alessandro en el mismo colegio de San Cristóbal. Y hasta ahí era la relación entre un alumno, exalumno, un docente con un docente. Después de jubilado, Roberto empezó a interactuar con muchos de ustedes. Acá hay muchas docentes que trabajaron con él, y una de ellas, mi esposa María Rosa. Y a través de María Rosa se enteró de las actividades que hacíamos acá en esta Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos. Fundamentalmente eran 6 comidas que hacíamos al año, muchas de ellas con comidas tradicionales genovesas, video con pesto, minestrú, ravioles con tuco, etcétera, etcétera. Y él ahí empezó a frecuentar esos almuerzos. Y ahí empezó a venir con Tito, con Diego, con la familia de Diego, y realmente durante unos 10 años empezó a venir acá, y además él tenía un afecto porque tenía un origen genovés. Una de sus abuelas era genovesa, y una de las primeras cosas que hizo fue donarnos el mortero de esa abuela, que nosotros tenemos acá, lo voy a traer. Este era el mortero de la abuela de Roberto, y vino a su última comida, me parece, a fines de 2021. O sea, después de la pandemia, cuando retomamos un poco las comidas, él vino con ellos, acompañados. Después lamentablemente fallece, nosotros quedamos contactados con ellos, y ahí recibimos la grata noticia, sugerencia de ellos, de que gran parte de toda la obra que él tenía en su casa, y que claramente muchos de nosotros desconocíamos, alumnos, docentes, de Roberto, tanto en escultura como en cuadros como en láminas, nos la donaban porque él había transmitido este afecto hacia nosotros como asociación, y ellos nos daban la total libertad de hacer con todo este acervo de Roberto lo que quisieran. Lo primero que hicimos fue traerlo con el mayor cuidado posible. Claramente a nosotros nos falta una pata de conocimiento sobre escultura, sobre pintura, sobre cómo tratarlas, cómo sobremostrarlas, etcétera, etcétera. Hemos entablado alguna relación con algún curador que ya nos quería dar una mano, pero antes de empezar a una exposición, digamos, planteada muy bien hecha, queríamos hacer este tipo de una reunión con los que lo conocieron, con los que lo quisieron, con los que convivieron laboralmente y humanamente tanto tiempo, y en esto de que la asociación podría hacer lo que quisiera, una de las cosas que se nos ocurrió es justamente invitarlos a todos ustedes, y que cada uno de ustedes elija una lámina y se la lleve. Qué lindo, gracias. Creo que es la mejor forma de todo lo que es lámina.
que elijan, porque creo que es la mejor forma de recordarlo, ¿no? Sí. Tener algo de él en tu casa que te haya gustado, hacerlo cuadros, hacer lo que uno quisiera, más allá de las obras o cuadros que nosotros tenemos acá expuestos o colgados como asociación. También tenemos pensado claramente en llevar algún cuadro, no una lámina, algún cuadro y alguna de las obras de San Cristóbal. Eso seguramente lo haremos, formará parte de otro evento y después, bueno, tratarlo más, digamos, profesionalmente del ámbito de la cultura será otro paso, ¿correcto? Es decir, este evento está más basado en el aspecto que en lo puramente cultural. Esto en cuanto a Roberto, y por eso este evento era para recordarlo a él. Y les voy a explicar un poquito qué es la asociación, para después sí darle el paso, la palabra a ustedes, a muchos de ustedes, para que vayan contando anécdotas de Roberto, que quieran contar. ¿Sí? Ahí la coordinación de cómo contar todas estas anécdotas de Roberto lo voy a dejar a María Rosa. Mari sea un poco la que coordine todo este tema de las anécdotas. Cada uno contará lo que quiere. Bueno, para hacer cortito, la Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos es del 10 de marzo de 1901, nació como gremial mutual, unía a todos los que se dedicaban al comercio de la venta de carbomileña, que en ese momento era muy común, casi que en cada cuadra hubiera un almacén y hubiera una carbonería, porque todo era carbón, incluso las cocinas particulares, no solo las comerciales. Cuando nació como cosmopolita, no como Genovesa Argentina. ¿Sí? Ahora, desde que nació, el 90% de los carboneros eran libres de emprendedores. No hay ningún origen certero del por qué. Justamente acá está Javier Vaca, el historiador, que junto con Sergio Rodríguez, otro historiador, están haciendo el libro de los 125 años, que va a salir el año que viene. Un libro con una investigación muy profunda, con mucha historia, con mucho material. Estamos ratificando eso. La mayoría eran lígures, la mayoría eran genoveses. No se sabe a ciencia cierta el por qué esta actividad. No es que era una actividad que estaban desarrollando en la Liguria o que es tradicional en la Liguria en Génova y la hayan trasladado acá. Deducimos que allá a fines del siglo XIX hubo unos lígures o genoveses que se dedicaron a la actividad. Y a partir de ahí, los que seguían viniendo, familiares, amigos, conocidos, paisanos, lo iban introduciendo en la labor que estaban acostumbrados a hacer. Entre esos estuvo mi abuelo, en 1895 creo, que después volvió, después mi papá y después yo. Claramente, algunos docentes que me conocen acá saben que en San Cristóbal hablaba, pero no me emocionaba. Pero bueno, recordar los afectos hace que uno se emocione. Bueno, como la mayoría eran genoveses, allá por el año 97 se decidió el cambio de la denominación Asociación Cosmopolita por Asociación Genovesa Argentina, justamente para tener un contacto más cierto con la región Liguria, porque si no, no éramos reconocidos como una asociación genovesa fuera de la Liguria, y además porque claramente la actividad del comercio de carbón y leña se había reducido con la presión de petróleo, de gas, etc. Y de casi 5.000 asociados que tuvo esta institución, por lo gremial, por lo mutual, se había reducido notablemente. Hoy claramente quedó como una institución donde, más allá de una actividad que es las bochas, que también es una actividad tradicional de esta institución, estamos focalizando mucho en lo cultural y en la relación con la región Liguria. En 1997 se cambia el nombre por Genovesa Argentina. Ese que está allá era el escudo tradicional.
con las siglas Asociación Cosmopolita de Estados Unidos. Cuando se cambia el nombre pasa a Asociación Genovesa Argentina Carabineros Unidos. Y en el año 2019, siempre lo cuento como anécdota, antes de la pandemia, yo salía a venir acá y del consejo directivo era el más joven. Entonces, me acuerdo que venía acá y esto estaba todo muy oscuro. A veces estaba solo y decía, ¿qué hago acá? Mira, ¿qué hago acá? Lo más que uno venía de chico, ¿no? ¿Qué hago acá? Y para nosotros realmente la pandemia fue una solución. ¿Por qué? Porque durante el año 2020 estábamos todos en casa. En aquel momento yo era el secretario y la presidenta de acá en este momento está transcurriendo su año número 100, que va a cumplir el 21 de abril del próximo año. Sale la necesidad de hacer un trámite bancario en forma personal. Ella me dice, Sergio, yo no voy a salir de casa para hacer este trámite. Yo tampoco tenía demasiada ganas de salir de casa en lo posible y le dije a Alessandro, bueno, Ale, ¿te vas? Y Ale dijo, sí, algunas de acá de los alumnos lo conocen, bueno, con la personalidad de Ale, no me lo dijo literalmente, pero me dio a entender, bueno, sí, me meto, pero se hace lo que yo quiero. Estoy un poco exagerando, pero yo dije no. que no. El padrino dice que no. El padrino dice que no. Entonces, bueno, realmente a partir de 2020, en estos 5 años, esto ha cambiado mucho. Porque claramente eso que yo dije que era un ámbito oscuro, gris, bueno, se han hecho las obras del arreglo de todas las oficinas, se han hecho todos los pisos, todas las paredes, los techos, la iluminación. O sea, hay una impronta juvenil, no solo de él, sino que se incorporó mi primo, el hijo de mi primo, mi otro hijo, la novia de Alessandro. Es decir, hoy, de los 17 componentes del consejo directivo, ya no soy el más joven y además solamente 4 tienen más edad que yo. Es decir, ya hay un ímpetu juvenil que claramente ayuda. Y esto de hoy se lo debemos a 3, digamos, hay 3, no digo 3 personas, sino 3 motivos por los que hoy se está haciendo. Uno es Roberto Romano, claramente sin él no hubiera habido las obras y no estaríamos acá. Otra es Tito, Diego, que decidieron esta donación y están siempre con nosotros. Y la otra es Alessandro, porque claramente esto no estaría armado así si no estuviera él, claramente. Así que le agradezco a ellos, le agradezco a Alessandro y le agradezco a ustedes por estar conmigo. Solamente elijan. Una vez que elijan, le vamos a pedir a Alessandro, le voy a pedir a Alessandro, a Gustavo, que saquen fotos de lo que se llevan, porque no hicimos ese registro y nos gustaría quedar el registro de lo que se lleva y quién se lo lleva, para empezar a hacer una especie de inventario de dónde están cada una de las obras de Roberto. Y me parece que acá ya me corro, hablé demasiado, y empecemos a escuchar alguien que se atreva a contar anécdotas de Roberto. Vamos, que debe haber muchas, sean como alumnos o sean como colegas docentes, o ustedes que conviven con él. Sí, nosotros convivimos con él, la verdad que Roberto para nosotros significó algo muy importante, un amigo, una guía, una persona que creo que a mí de manera personal, como mis hijos, como familia, porque compartimos muchos momentos, nos dejó más que nada plasmado y buen humor, de impronta. Él siempre tenía un chiste, siempre sabía acerca de todo. Digamos, a un lugar yo conocí, no quiero examinar, pero más de 50 lugares con él, provincia de Buenos Aires, más lejos también, que él me llevó y me contó cómo era, cómo sucedía.
Él decía que tenía el GPS en la cabeza y era real, no usaba más. Yo no ponía el Maps, él me llevaba con la Sí, pero a veces como pensaba que estaba en el lugar y ya no había más. Pero llegábamos y le habían pasado 20 años y no se la usaba, habían cambiado. Pero llegábamos a Sí, pero acá era, decía. Era maravilloso, el lugar que conocimos con Tito y con Roberto son maravillosos y nos dejó eso. Hasta el último momento, nosotros vimos una persona con humor, luchador, resiliente, que sobrevivió un montón de cosas y que la superó y que tenía todo el tiempo buen humor. A los chicos les contó millones de anécdotas de sus viajes por Nueva York, de sus estudios de entrada, de San Cristóbal, de su estudio en la escuela de Miquela. Creo que compartimos nosotros, lo tenemos todavía en nuestro poder, un cuaderno que le firmó Quiquera Martín. Cosas maravillosas. Él nació, se crió ahí en La Boca, fuimos a conocer el conventillo que estaba y dialogó con personas que vivían ahí todavía. Fue una de las últimas salidas que hicimos, pero un ser maravilloso. Creo que resumiendo, para ustedes Así lo recordamos. era un ser maravilloso. Una persona realmente positiva siempre para adelante y con ese buen humor que lo caracterizó, ¿no? Anécdotas, bueno. La famosa sala de profesores también. Yo cuentan recuerdo. muchas cosas, ¿no? Muchas Muchas conversaciones, qué sé yo. Sí, le recibía con una sonrisa de oreja a Y los oreja. chicos lo amaban, ¿eh? Los chicos lo adoraban. La verdad que sí. Ese es el recuerdo, bueno, que tenemos de Teniendo en cuenta la disciplina que él llevaba, obviamente en otros tiempos, ¿no? Siempre ayudando a los chicos a favorecer su autoestima, estimulaba justamente a trabajar con el color, ¿no? Y si no, tenía que decir, bueno, mira, ¿qué pinto todo en negro? ¿Qué escribe? ¿No? Preocupándose por esa obra, no era una obra de clase, Bueno, a mí me tocó sucederlo en el cargo que él tenía en San Cristóbal cuando se jubiló. Yo estaba trabajando en primaria en ese momento y bueno, me convocaron para que fuera su sucesora después de su jubilación. La verdad es que fue muy generoso porque bueno, me contó cómo trabajaba con los chicos. Si bien la materia se llamaba, como vos decís, caligrafía y dibujo ornamental, él ya hacía rato que no hacía caligrafía porque obviamente estaba muy fuera de época, pero se siguió llamando hace un rato más todavía. Y bueno, me mostró carpetas, me mostró las planificaciones, la verdad que fue una persona muy generosa y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que no hay persona que no lo recuerde con cariño. La verdad que es así, se lo supo ganar. y el tablero mueble, ¿sabes? Un antiguo, y que vamos a conocerlo y lo recuerdo de él, porque cuenta. Y últimamente nos encontrábamos siempre en Los Angelitos, todos los profes. Venía el Chobachuy. A mí me decía siempre María Eugenia Monto, el primer día que fui al colegio. Y un día en una suplencia que yo no sabía que estaba, en la entrada, me encontró por el pasillo y me dice, otra vez por acá señora. Así que sí, divino. Si nos queda pendiente contactarnos con el Estrada. También se llama el Estrada, San Cristóbal. Quisiera hacer una pregunta, porque veo que aquí soy como el extraño. Veo que todo el mundo conoce a alguien o se conocen entre ustedes y saben lo que hizo Roberto. Yo vine con la curiosidad artística, más allá de que conozco a los amigos de la asociación. Y veo que todos ustedes lo conocieron desde bastante hasta mucho. Mucho tiempo. Trabajamos mucho con él. Y por lo poco que escucho, porque esta charla empezó hace 15 minutos, a mí la palabra que se me cruzó cuando los escuché a todos ustedes, a ver si ustedes coinciden, es artista. Porque fueron desde la caligrafía hasta la pintura, la escultura, que fue lo que vi cuando llegué, y la señora recién acaba de decir restaurador de muebles. O sea que me parece que hay una inquietud que estaba más allá de dar clases, ¿no?
No sé, la pregunta es esa. ¿Lo definirían como un artista y por qué más allá de lo que escuché? Bueno, por eso me atreví a decir la palabra artista, ¿no? Eso de que puede ir, que el abanico iba por lo que ustedes describieron, incluso esa palabra. ¿Ah, también? Sí, arriba hay más. Sí, yo lo definiría en el nicho de él, en Chacarita hay una placa que hicimos nosotros y dice gran artista. Mirá, Amado maestro, Sí. gran amigo, excelente amigo. Sí. Pero, Yo la conocí poco, pero hizo pocos años comparto la profesión, soy maestra de primaria. Entonces me reía mucho con él porque me contaba anécdotas y me decía, no sé, cosas que me sucedieron durante la profesión y demás. Y me crucé con una compañera que es de Normal 3, que estoy en San Telmo, y ella me contaba que él le daba clases cuando ella tenía 6 años. Ella tiene recuerdos de Roberto de ese momento de conversación en la sala de maestros que se da, y dice, yo me acuerdo que tenía un don para pintar, que con una cosita hacía grandes cosas y me decía, no, vos podés hacer lo mismo, decía. Y ella me decía, no sé cómo hacía, porque mezclaba los colores de una manera, con una facilidad, y siempre me acuerdo de eso y además me decía, no, yo me estudié siendo suplente, jamás fui titular, y se reía de eso también. Se reía de eso porque había pasado por escuelas de adultos, de media, de todos lados, de primaria incluso, pero nunca había titularizado. Y lo tomaba con humor y se reía de la situación, pero siempre gran persona sobre todo, ¿no? Creo que cada uno que lo metió es como que fue una persona única. ¿Y saben si dejó algo escrito? Porque yo sospecho que sí. mucho pintado, mucho sonerismo. ¿O algún cuaderno que pueda haber quedado por ahí? Sí, hay una carpeta ahí arriba con sus bocetos, hay 2 carpetas con bocetos acá arriba que están, y nosotros tenemos una carpeta que tenía en la academia, ¿no? Hay una carpeta de pero actualizó como en las... pero no tiene nada de todo eso. Hola, ¿qué tal? No los hagamos sentir incómodos. Sí. No queremos digamos que son colegas míos, son ex alumnos de San Cristóbal. Ex alumnos promoción 85. Son más jóvenes que yo. De la primaria y de los primaria y secundaria. Acá se sabe encontrar alumnos cuando se... Y perdón, no me acuerdo de su segundo nombre, ¿no? Pero bueno. María Alicia, pero todo el mundo me conoce Alicia. Claro, grande. Bueno, llegaron a un punto, o sea, ya habíamos hecho un poco, habíamos hablado de Roberto, habíamos hablado de nosotros como asociación, pero estábamos en la etapa de contar anécdotas, de cosas que hayamos querido contar. Solamente por llegar a decir, creo que vale la pena. Bueno, yo como ustedes lo tuve a Roberto de profesor, de docente, pero recién después, muchos años después, cuando él se jubila y empieza con personas que también se empiezan a jubilar, entre ellas mi esposa, se entera de que acá hacíamos unas comidas, entonces empieza a venir a las comidas. Y como su abuela era genovesa, empezó a tener afecto hacia nosotros, nos trae algo de la abuela y nos lo deja acá, sigue frecuentándonos y después que fallece, tanto Tito como Diego donan toda, o la gran mayoría de sus obras, sean láminas, cuadros y esculturas. Yo como alumno desconocía, o sea, sabía que, pero no pensaba de que había tanta cantidad, después vamos a poder ir arriba que también hay más. Y bueno, nos trajeron todo y lo primero que quisimos hacer, aunque esto hace un año ya que está acá,
era hacer un evento así, más apuntando a los que lo conocieron, digamos, a algo afectivo, pero también con la intención de que cada uno de los que lo conocieron, que hoy están presentes o puedan estar presentes en futuras reuniones, seleccionen alguna de las láminas y se lo pueden llevar. Claro, y así tienen un poco de recuerdo de Roberto cada uno. Si tienen anécdotas para contar, para adelante. No, solamente nosotros con Juan habíamos ido, creo que en el año 87, a una muestra que él había hecho en, creo que en Bajo Flores, no sé si alguien estuvo, ¿te acordás? Sí, era... Ahora me vino a la memoria, ¿no? Cuando te dijo por ahí las obras que no sé, y... Acá hay una escultura arriba, que con material de descarte de basura está hecho un obelisco. Ajá. Capaz que de esa época. Alumnos de cuando él empezó en primer grado. Claro. Nosotros empezamos en primer grado y él empezó con nosotros. Entonces tenía un cariño muy especial por esa camada y nos acompañó toda la escuela. Sí, uno no lo olvida nunca. ¿Cuándo ustedes estaban en primer grado en San Cristóbal? Sí. Claro, porque él empieza con nosotros en primer año. Claro. ¿Cuántos años tenía en primaria? El séptimo. Ah, el séptimo. Y ellos arrancaron nada más que el séptimo. Él nos empieza a dar, o sea, en San Cristóbal, el director era devoto, y empieza el séptimo a darnos materias de primer año, como para llegar a primer año un poco más ambientales. Nos empezó a dar romano y nos empezó a dar, empezaron a dar también la geografía, en séptimo grado. Era toda una innovación de devoto en el año 72. Y él fue uno de ellos. Y yo se ve hasta en primer grado. No, en realidad primer grado nosotros lo hicimos en el... nosotros en el 68, en el 74. En el 70, entonces a lo mejor no sé si empezó con nosotros. Sí, pero bueno. Empezó. Sí, pero está, es probable. Por ahí puede haber información que se pierde y corroborar. Sí, bueno, pero está ahí, el 72, 73, 74, ahí empezó con San Cristóbal. Y la verdad que yo recordaba el cariño que le tenía a ese profesor, o sea, cuando llegaba la hora, o sea, es difícil de transmitirlo con palabras, pero a mí la verdad que era un tipazo y tenía así un nivel de docencia, era espectacular. Yo la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. No recuerdo la cara, pero recuerdo las emociones que generaba, o sea, la verdad que sí. Me acuerdo que nos ponía música que para la época era muy para dibujar, te planteaba un espacio creativo para los educadores, además el colegio católico, pero en la época era más todavía. Sí. Y era una hora muy diferente. Sí, muy lindo, muy lindo. Tipo muy amable. Bueno, nada, no los quiero aburrir, pero eso es lo que genera. Sí, la verdad que Te pedía, te revisaba y se estaba con el micrófono. sí. Y en un examen de escenografía que me la llevé, me la hizo ¿De qué materia? Yo lo quería mal, profe de escenografía. Le preguntaba al profe y venía y me decía. Era muy solidario con los alumnos, personalmente también me ayudó muchísimo. Un examen de caligrafía que era una congenia de caligrafía. Justo estaba en la mesa el rector, que era duro, que era Bechara. Y no, lo palabró hasta que me aprobaron. Pero no, por eso lo recordamos todo con mucho cariño. Es lo que se dice una deuda de gratitud, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Me salvó, sí, me salvó. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Como acá tenemos un ex alumno, creo que acá el más joven, Claro, hay que ver. siempre fue así. Sí.
acuerdo el primer día de clase del primer año del secundario de todos los profesores, de él, de la Cazón, de Mechara, ¿qué otro compartí con papá? A él le Cazón y el diario. Cazón y el diario. Son de Chara, de Romano, Silvia Canesa, y estaba María Teresa. María Teresa. De ninguno estuvo al consejo. ¿Quién? No. Milán, Susana. Susana Milán, sí. La Cazón, nosotros fuimos el año pasado, creo que fue en el 23. Hubo como una celebración en el San Cristóbal por un homenaje a Bechara, por los 100 años. 70 años del colegio. Y Tenía otra comida, si no iba a venir. Hoy que De 2022. 23. fue el año pasado. No, el 23 porque es del 53. 23. Claro. Por acá, bueno, a los que quizás no. Hoy la mayoría estamos relacionados con San Cristóbal, pero quizás algunos no. Y yo para que se ubique un poco, él es hermano de Aldo, mi compañero de. Sí, sí. Y en realidad también fui compañero del que decía Aldo. Mario. De Mario en la primaria. En la primaria, claro. Porque Mario y Aldo fueron a la primaria. Exacto. Después Mario se fue a industrial Y este año se cumplen. Este año se cumplen 60 años de la primera promoción de secundaria, 1965. Y están buscando, a través del Estado, a ver si ubican a esos 6 alumnos porque quieren empezar a partir de este año a empezar a rendir homenajes después consecutivamente a todos los alumnos. Bueno, nosotros este año cumplimos 40 años. Bueno, Somos entonces, promoción 85, cumplimos 40 años. Seguramente lo van a contactar. A pesar que somos muy jóvenes, cumplimos 40 años. Lo van a contactar para sumarse, porque seguramente de los 60 hasta ahora contactaron a 2 nada más. ¿Y en qué año se recibieron el mito la primera vez? ¿En qué año? No, después. Ah, ya sé que mucho después, pero no sé. Porque cuando yo empecé me acuerdo que me decía, no, por favor, la primera, que no te pongas así, pero en el 90 no había. No. Yo estuve como docente desde el 86 hasta el 94 y no había mujeres. Cuando se voy en el 94 no había mujeres. Vuelvo en el 2003, había mujeres y ¿qué pasó? No me acuerdo que Fue totalmente distinto a la que yo sustituía En el 88. En el 88 yo. Javier, el historiador de acá, se fue a nos trabajar está a la ayudando cárcel. con el libro de los 125, quería decir algo. Camarada, no lo conocí. Fue a la cárcel, volvió al final. La obra de él a través de lo que dejó y lo que comparta, ¿no? Un poco la idea, creo, de la televisión de Estados Unidos es que por ahí, a diferencia de muchos artistas cuyas obras terminan en colecciones bajo llave, de las que más no se sabe cómo eran ellos, qué querían hacer, qué legado dejaban. Acá, gracias a que continuaron su legado, tenemos la posibilidad de mostrarlo y que más gente conozca lo que hizo y sepa quién era y cómo lo querían, ¿no? Por eso de las láminas, por eso la idea de recordar ahora de quienes lo conocieron, qué sensación de recuerdo les dejó. Cuando pasa algo así, bueno, yo creo que además de todo lo mencionado era sobre todo educador, pero como una dimensión de su persona, ¿no? Era artista multifacético, y me recuerda un poco un premio Nobel que apareció en los 80 de física, llamado Richard Feynman, que era muy conocido, y una vez recibí una carta de una señora que era la madre de un alumno suyo, y el alumno se quería que la madre entendiera lo que él estaba tratando de estudiar, y él le contestó, o sea, le contó las pergaminas que tenía, y le dijo, deseche los intentos de su hijo para enseñar física. Eso no es importante, lo más importante es el amor.
y creo que es lo que reúne a todos los que lo han conocido acá y a los que lo han Muy bien. Muchas gracias. Como decía que salí de mi casa, que venía con de física, que son realmente, nos acordamos de la reunión de profesores, y la llevaban las niñas muy chiquitas conmigo, y él le daba ya hoja para que pinte, que dibuje, que le enseñara, que me entretenía él, mientras ella hablaba. Así que mis hijas, mis hijos no sabemos tanto, lo recordaban de ese lado también, así que siempre estaba atento a todo. Bueno, a mí me pasó que mi hija más grande tiene 26 y cuando la llevaba también chiquita a San Cristóbal en una de esas reuniones, Roberto de repente la agarra una y estaba dibujándole algo en el pizarrón. Y ella, muy entusiasmada porque es muy cariñoso, de repente le dijo, y así y el otro. Obviamente que se desarmó y pasé a ser su hija putativa. Me decía así. Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Después pueden ir arriba que hay más de las obras de Roberto. Como que editan láminas para llevarse a sus casas. Y lo único que les pedimos es, antes de irse, que les saquemos, nosotros les hagamos una foto de esas láminas para que quede el testimonio de que esa lámina de Roberto y quién se la está llevando, una especie de inventario de cómo se distribuye la obra de Roberto. Gracias por venir y pueden pasar a comer y tomar algo. Antes de levantarnos la foto de rigor para que estén. Para que para acá, ¿no? ¿Estamos todos para la foto? Bueno, vamos Sí, para allá. vas a decir algo. Él no vive, ¿Que nos ponemos todos acá? Hay muchos que son alumnos. Sí, va a ser complicada esta foto. Hay que juntarse, me parece. El piso de arriba. Es un niño. Un aplauso.